El tema del día de hoy es el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Como definición, tenemos que es un grupo de entidades nosológicas psiquiátricas y sus características más importantes son la percepción, inquietud, miedo y vergüenza excesiva sobre situaciones con resultados inciertos. Los síntomas de la ansiedad pueden reflejarse en el pensamiento, en el comportamiento o en las reacciones físicas. Todas estas reacciones son propias del ser humano. Lo que lo define como un padecimiento es la intensidad de estas o la frecuencia desmedida de estas acciones. Y en la realidad lo que se exagera es la interpretación de los estímulos que recibimos del medio. Estos trastornos se clasificarán de la siguiente manera según la CIE-10 y el DSM-5. Tenemos el trastorno de angustia sin agorafobia, el trastorno de angustia con agorafobia, la agorafobia sin trastorno de angustia, la fobia específica, que se caracterizará por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a un comportamiento de evitación. La fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a un comportamiento de evitación. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por obsesiones que causan ansiedad y malestar significativos y o compulsiones, cuyo propósito es neutralizar dicha ansiedad. Trastorno de estrés postraumático, que se caracterizará por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de activación y comportamientos de evitación de los estímulos relacionados con el trauma. Trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, que se caracterizará por la presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo persistente durante al menos 6 meses. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, trastorno de ansiedad no especificado y trastorno de ansiedad por separación. Este se debe a la ansiedad excesiva o inapropiada por el nivel de desarrollo del sujeto, concerniente al alejamiento del hogar o de aquellas personas a quienes el sujeto está vinculado. En cuanto a la etiología de estos trastornos, algunas investigaciones sugieren que existen distintos factores, dentro de ellos factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden tener un papel predisponente en el desarrollo de este trastorno. Los factores biológicos tienen que ver con el problema de disfunción de diferentes síntomas de sistemas de neurotransmisores, principalmente el de la dopamina y la serotonina, los cuales sabe regulan el estado de ánimo y el comportamiento. También se considera que la presencia de eventos traumáticos en la vida de la persona puede hacer más vulnerable a los trastornos de ansiedad. La manera de ser de los padres, su forma de crianza, el ambiente familiar en el que se desarrollaron y cultural pueden influir para que una persona sea susceptible a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Los temores pueden ser resultado de conductas aprendidas transmitidas por los adultos temerosos. En cuanto a epidemiología, tenemos que en México los trastornos de ansiedad afectan al 10% de los niños y la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica de los trastornos mentales encontró que los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y en la población total dentro de estos trastornos, las fobias específicas fueron las más comunes con un 7.1% en algún momento de la vida y la fobia social con el 4.7%. Y al analizar estos trastornos específicos por sexo, los principales trastornos para las mujeres fueron las fobias específicas y las fobias sociales. Dentro del cuadro clínico de la ansiedad, tenemos que este tendrá dos componentes, las manifestaciones somáticas y los síntomas cognitivos conductuales y los afectivos. Dentro de las manifestaciones somáticas tenemos palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, parestesias, sensación de entumecimiento u hormigueo, escalofríos o sofocaciones. Y dentro de los síntomas cognitivo-conductuales y afectivos, tenemos desrealización, que este será sensación de irrealidad, o despersonalización, que será estar separado de uno mismo. Miedo a perder el control o a volverse loco, sensación de muerte inminente,
intranquilidad, inquietud, ideas catastróficas y deseos de huir. Ahora hablaremos sobre los criterios de diagnóstico para los diferentes tipos de ansiedad. El primero de que hablaremos será el trastorno de ansiedad generalizada. Según la CIE-10, tenemos aquí los criterios diagnósticos. Algunos de ellos son que debe de presentar ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan por más de 6 meses. Al individuo le resulta difícil controlar el estado de constante preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los síntomas siguientes, algunos de los cuales han persistido más de 6 meses. En los niños solo se requiere uno de estos síntomas para realizar el diagnóstico: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. Esto se refiere a dificultad para conciliar el sueño o mantener el sueño o sensación al despertarse de sueño no reparador. También la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad diaria del individuo. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, alguna droga, fármacos, pueden estar provocando esta sensación. Ahora, hablando sobre el trastorno de ansiedad por separación, este debe cumplir con los criterios diagnósticos siguientes. La ansiedad va a ser una ansiedad excesiva e inapropiada por el nivel de desarrollo del sujeto conscientemente a una separación respecto del lugar o de una persona a la cual está vinculada. Este va a provocar un malestar excesivo recurrente cuando ocurre esta o cuando se anticipa esta separación. Va a provocar también preocupación excesiva cuando se presume que sucederá esta separación. Va a haber resistencia o negatividad persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por miedo a la separación, resistencia o miedo también cuando estas figuras vinculadas estén en otros lugares, negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener a esta figura cerca o dormir fuera de casa, pesadillas repetidas con este tipo de temática de separación, quejas repetidas de síntomas físicos como cefalea, dolor abdominal, náuseas o vómito cuando ocurre o se anticipa dicha separación. La duración del trastorno tendrá un mínimo de 4 semanas para poderse diagnosticar y el inicio se produce antes de los 18 años de edad. Estas alteraciones pueden provocar malestar clínico significativo o deterioro social, académico o de otras áreas importantes en la actividad diaria de este individuo. Hablando ahora del trastorno obsesivo-compulsivo, la característica central de este trastorno es la presencia de dos síntomas específicos: las obsesiones y las compulsiones. Estos son lo suficientemente graves para ocasionar un intenso malestar, una gran pérdida de tiempo en su realización y una interferencia significativa en la rutina habitual de quien la padece. Los criterios diagnósticos del DSM-5 son los siguientes. Las obsesiones se definen por pensamientos impulsivos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno, como intrusivos e inapropiados y causan ansiedad o malestar significativos. Los pensamientos impulsivos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos impulsivos o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otro pensamiento o acto, y la persona reconoce que estos pensamientos impulsivos o imágenes obsesivas son del producto de su mente y no vienen impuestos como la inserción del pensamiento. Y ahora, hablando de las compulsiones, estas se definen por comportamientos, por ejemplo, lavado de manos, puesta en orden de objetos, comprobaciones o actos mentales, como por ejemplo rezar, contar o repetir palabras en silencio de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o como arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o prevención de algún acontecimiento o situación negativa. Sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados en forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan una pérdida de tiempo, suponen más de una hora al día,
o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones académicas o su vida social. Y hay otro trastorno. El contenido de las obsesiones o compulsiones no se limitan a él. Por ejemplo, preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de cabellos en la tricolomanía, preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, etc. Y el trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, drogas, fármacos o una enfermedad médica. El trastorno de angustia, este será un trastorno de ansiedad que se caracterizará por la aparición súbita e inesperada de varias crisis de angustia, también llamadas de pánico, seguidas de un periodo de al menos de un mes con ansiedad constante relacionada con el temor de que vuelva a presentarse esta crisis y a las posibles consecuencias catastróficas de la misma. Algunos de los criterios diagnósticos serán que esta aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 4 o más de los siguientes síntomas que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Palpitaciones, sacudida del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesis, sensación de entumecimiento u hormigueo, escalofríos o sofocaciones. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, por ejemplo, drogas, fármacos o alguna otra enfermedad médica, por ejemplo, algún hipotiroidismo, y no pueden explicarse por la presencia de otro trastorno mental. Todo esto nos ayudará a realizar el diagnóstico de un trastorno de angustia. Otro de los trastornos que tenemos también son las fobias. Dentro de ellas tenemos la fobia específica y la fobia social. Los criterios diagnósticos para la fobia específica son los siguientes: temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación en específico. La exposición al estímulo fóbico provoca invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de crisis de angustia situacional más o menos relacionada con una situación determinada. En los niños, la ansiedad puede traducirse en llanto, berrinches, inhibición o abrazo. La persona reconoce que este miedo es excesivo e irracional, y en los niños este reconocimiento puede faltar. La situación fóbica se evita o se soporta a costa de la intensidad, ansiedad o malestar. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por la situación temida interfieren acusadamente en la rutina normal de la persona, con las relaciones académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínico significativo. En los menores de 18 años, la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo. La ansiedad, la crisis de angustia, los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicas no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Y los criterios para la fobia social son los siguientes: temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen a su ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de un modo que sea humillado o embarazoso. En los niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre, y que la ansiedad social aparece en las reuniones con los individuos de su misma edad y no solo en cualquier interrelación con un adulto. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional, más o menos relacionadas con la situación. En los niños, la ansiedad puede traducirse en llanto, berrinches, inhibición o retraimiento en situaciones sociales donde los asistentes no pertenecen al marco familiar. El individuo reconoce que este temor es excesivo. En los niños puede faltar este reconocimiento. Continuando, tenemos que las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestares intensos. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparece en la situación social o actuación en público temida
interfieren acusadamente en la rutina normal del individuo, en sus relaciones académicas, sociales o bien producen un malestar clínicamente significativo. En los individuos menores de 18 años, la duración del cuadro sintomático debe prolongarse por al menos 6 meses. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos de alguna sustancia, fármaco o otra enfermedad que pueda explicar este trastorno. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito con el criterio A no se relaciona con esos procesos. Adicionalmente, la CIE-10 menciona que dos de los siguientes síntomas, ruborización o temblores, miedo a vomitar y necesidad urgente o temor a orinar o a defecar. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que pueden sufrir niños, adolescentes o adultos, que después de haber experimentado o haber sido testigos de un hecho traumático, un accidente, un desastre natural o una situación violenta, este va a reaccionar con mucho miedo o una impotencia y continúa reviviendo esta sensación después de un mes o más tiempo y trata de evitar todo aquello que le recuerde a dicha situación. El DSM-5 presenta las siguientes características diagnósticas que pueden cumplirse en número y tiempo. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido las siguientes dos condiciones. La persona ha experimentado, presenciado o le ha explicado un acontecimiento caracterizado por muertes o amenazas para su integridad física o de los demás. Y la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror intensos. En los niños estas respuestas pueden expresarse con comportamientos desestructurados o agitados. También es importante realizar un diagnóstico diferencial, ya que tenemos todos nuestros signos y síntomas, debemos evaluar con todos los criterios diagnósticos y también evaluar algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos aquí, que pueden ser un trastorno depresivo, los cuales son trastornos del estado de ánimo que tienen como característica una alteración del humor, una distimia, que se caracterizará por al menos un año en los que ha habido más días con estado de ánimo depresivo. Esquizofrenia también es una alteración que incluye ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y síntomas negativos. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y o impulsividad hiperactiva. Trastornos somatomorfos que consisten en la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de ella. Y también trastornos de personalidad, que es un patrón permanentemente inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o a principio de la edad adulta y es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto. También tenemos algunos factores de riesgo que pueden predisponer a el niño o al adolescente a padecer alguno de estos trastornos de ansiedad. Algunos de ellos son factores familiares, antecedentes de síntomas y trastornos de ansiedad, comunicación verbal limitada y los aspectos emocionales. Factores del niño, temperamento incluyendo conciencia, habilidad emocional, vulnerabilidad y sus fortalezas, coeficiente intelectual, dificultad en las relaciones sociales y situaciones de abuso emocional, sociales, ambiente nocivo del vecindario, factores predisponentes, tenemos depresión, estilos de vida estresantes abiertos y encubiertos, enfermedades físicas, problemas con el grupo de pares, académicos y limitaciones cognitivas, baja autoestima y crisis familiares. También tenemos factores emocionales, que se refiere a historia de un evento traumático, violencia doméstica, declaraciones negativas hacia sus hijos, atribuciones de malas intenciones de la conducta del niño, manejo rudo, pérdida de la paciencia, hablarle con enojo o sin empatía, padres que ejercen una educación estricta y severa, los que valoran a los hijos solo por su perfección en el desempeño académico, o los padres sobreprotectores que amparan excesivamente al chico. En relación con el aspecto del niño, pobre higiene, falta de atención y reconocimiento hacia él,
padres que hablan demasiado fuerte para un niño muy sensible, padres demasiado tranquilos para un niño muy poco activo, es decir, todas aquellas señales que indican ausencia de interrelación adecuada y de entendimiento emocional hacia el niño. Con respecto al ambiente en casa, violencia doméstica, ausencia de límites, abusos de drogas, trastorno mental en la familia, sobre todo abusos del alcohol, padres con dificultades en el trabajo. Y por último, con la detección precoz de la psicopatología encontramos el concepto de resiliencia, que hace referencia a la capacidad de adaptarse satisfactoriamente a pesar de la presencia de adversidad significativa. Es decir, que no todos los niños, a pesar de que estén en un entorno lleno de factores de riesgo, no todos van a desarrollar un trastorno de ansiedad. Esto dependerá de, también del niño y de su resiliencia y cómo reaccionará este a su desarrollo en su ambiente. También tenemos algunos instrumentos de evaluación para poder realizar algunos diagnósticos. Dentro de ellos tenemos la escala de ansiedad manifiesta en niños. Esta se ha utilizado para evaluar niños entre 6 y 19 años como un medio para identificar problemas y abrir vías de discusión con niños preocupados. Este instrumento consta de 37 reactivos diseñados para valorar el nivel y naturaleza de la ansiedad. Puede aplicarse de manera individual o a grupos y brinda 4 puntuaciones de subescalas, además de la puntuación de ansiedad. Total de estas subescalas se denominan ansiedad fisiológica, inquietud, hipersensibilidad, preocupaciones sociales, concentración y de mentira. Otra de las escalas que podemos utilizar es la evaluación SCARET. Esta ha sido diseñada como una herramienta de tamizaje de los trastornos de ansiedad en los niños. Consta de 41 reactivos que se califican del 0 a 2, siendo 0 nunca, 1 algunas veces y 2 siempre. También tenemos el test de apreciación infantil con figuras de animales. Este consiste en 10 láminas de animales en situaciones diversas y se aplica a niños de 3 a 10 años. Este método proyecta para explorar la personalidad estudiando el sentido dinámico vinculado con la reacción de un niño frente al grupo, en el jardín de niños, la escuela y la familia, de las diferencias individuales en la percepción de un estímulo estándar. Puede asimismo emplearse directamente en la terapia como técnica lúdica. También tenemos el test de dibujo de la figura humana y de la familia. Este es un test de personalidad que se interpreta basándose en las leyes de la proyección y se aplica a partir de los 5 a 6 años. No revela partes conscientes e inconscientes del mundo del niño, de su familia y sus relaciones que mantienen con ella. Permite conocer los sentimientos reales que experimenta hacia los suyos y la situación en la que se coloca a sí mismo dentro de la familia. Una vez que hemos realizado el diagnóstico, tenemos que aplicar un tratamiento. Aquí vamos a hablar de las características generales de este tratamiento. Este deberá ser multimodal, deberá incluirse la educación a los padres, al niño, las características del entorno, el acercamiento del personal escolar, intervención psicoterapéutica y también tratamiento farmacológico. La selección del tratamiento se basa en las características de cada individuo, de cada paciente y de su entorno y de su desarrollo familiar. Se deben tomar en cuenta los estresores ambientales, factores de riesgo, severidad, la disfunción que le ocasiona y la comorbilidad, así como la edad y el funcionamiento familiar. Entre los tratamientos psicoterapéuticos más útiles en el manejo de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes tenemos la terapia cognitivo-conductual, la cual le da al niño habilidades de afrontamiento y le provee oportunidades para el cambio de pensamiento. Por ejemplo, pasando del no puedo a hacer algo, el algo va a pasar a lo voy a intentar. Esta técnica, sin embargo, requiere de ciertas habilidades intelectuales y la hacen inadecuada para niños de reducida edad o con algún tipo de deficiencia mental. También tenemos la terapia psicodinámica, la cual consiste en que los niños, cuando ya son capaces de entender cómo están construidos sus estados mentales y los de los demás y cómo estos respaldan todos sus actos y el lenguaje, pueden entonces reflejar sus pensamientos y emociones. Esta se basa principalmente en el juego, que es la parte de la psicoterapia en el niño y a través de la cual va a simbolizar su conflicto y sus ansiedades. También tenemos la terapia en grupo.
la cual se realiza mediante interacciones con sus pares, y a través de esta dinámica el niño podrá aumentar la comprensión de su padecimiento y mejorar sus destrezas sociales. Tenemos también la terapia familiar, que facilita a la familia funcionar de manera más positiva y constructiva al explorar los patrones de comunidad, además de proveer apoyo y educación. La terapia conductual, y esto consiste en entrenar a los padres y a otros familiares en los principios de las técnicas operantes. Fundamentalmente se les enseña a premiar los pequeños avances del niño y a dejar de forzar conductas que, aunque parecen aliviar la angustia del paciente, no hacen sino prolongarla innecesariamente. Y todo esto tenemos que así se realizará el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de ansiedad de niños y adolescentes. Es importante saber identificar ante cuál trastorno estamos para de esta manera poder brindar a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible. Y como mencionábamos, se debe realizar un tratamiento a través de varias disciplinas para dar un tratamiento completo y eficaz y que sea lo más efectivo posible. Y sería todo. Muchas gracias.